Historia de los nervios craneales. En la antigua teoría humoral, a los nervios les correspondía el elemento agua, que Hipócrates, bajo la denominación común de nervio, incluyó también a los ligamentos y a los tendones. Fue Aristóteles quien separó los elementos conectivos, indicando que algunos eran conductos del cerebro. Posteriormente, Herófilo supo distinguir los nervios sensitivos de los motores. Galeno tomó el glosofaringeo y lo unió al motor ocular externo. Falopio lo separó en 1561 para que Thomas Willis lo uniera al vestíbulo coclear. Sommering puso las cosas en su lugar al darle identidad propia y nombrarlo como noveno par craneal. Desarrollo embrionario. Durante las semanas 5 y 6 se forman 12 pares de nervios craneales. El nervio glosofaringeo es el nervio del tercer arco faríngeo. Sus fibras motoras se originan a partir de las columnas eferentes viscerales, especial y en menor grado general de la parte anterior del mielencéfalo. El par craneal 9 se forma a partir de pequeñas raíces que proceden del bulbo raquídeo por debajo del oído interno en desarrollo. Las fibras eferentes generales se distribuyen hacia el ganglio óptico, a partir del cual las fibras postganglionares llegan a las glándulas parótidas y linguales. Las fibras sensitivas del par craneal 9 se distribuyen en forma de fibras eferentes sensitivas generales y viscerales especiales, en la parte posterior de la lengua. El nervio glosofaringeo es un nervio que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior junto al 10º y 11º par craneal. En este agujero están los ganglios superiores e inferiores de este nervio que contiene los cuerpos celulares para las componentes aferentes del nervio. El glosofaringeo sigue al estilofaringeo y pasa entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe para alcanzar la orofaringe y la lengua. Contribuye al plexo nervioso faringeo. El nervio glosofaringeo es aferente de la lengua y la faringe, de ahí su nombre, y eferente para el estilofaringeo y la glándula parótida. El origen aparente del glosofaringeo es el surco lateral del bulbo raquídeo. Origen real. Las fibras sensitivas nacen del ángulo externo de la sustancia reticulada gris, descienden en sentido vertical al fascículo solitario y sigue longitudinalmente. Su volumen aumenta de caudal acefálico por las ramas descendientes del intermediario neumogástrico al núcleo solitario. Termina en la parte media y superior del núcleo gustativo de Nashot. Por otro lado, las fibras motoras nacen del núcleo ambiguo. Comienza en la parte superior del entrecruzamiento sensitivo y termina en la oliva vulvar. Representa la cabeza del asta anterior. Funciones. La función del nervio glosofaringeo son dos: aferentes y eferentes. Es un sensitivo general de la mucosa de la faringe, la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. También es sensitivo para la presión arterial y la química del seno carotídeo y del cuerpo carotídeo. Tiene una función motora y proprioceptiva para el estilo faringeo y tiene una función secretomotora para la glándula parótida. Afecciones. El nervio glosofaringeo rara vez es afectado solo, por ejemplo por neuralgia, sino generalmente junto con el vago y el espinal por compresión, inflamación y traumatismo. Los padecimientos que pueden afectar al noveno par craneal incluyen las enfermedades vulvares, sífilis, tuberculosis, tumores basales, trombosis yugular, traumatismos del espacio retroparetidio, aneurisma del polígono de Willis y neuritis difterica. Los síndromes que involucran al noveno par craneal incluyen a los siguientes. Síndrome de Bonnier. En el síndrome de Bonnier se ven afectados el octavo, el noveno y el 10º par craneal por lesión del núcleo vestibular lateral de Deiters y vías adyacentes. Síndrome de Vernet. Afecta al noveno, al 10º y al 11º par craneal, usualmente como resultado de una fractura de la base del cráneo interesando al agujero rasgado posterior, tales como la parálisis del glosofaringeo ipsilateral, parálisis ipsilateral del vago, parálisis ipsilateral del espinal, síndrome de Villarreal, de Collet o de Sicard por agresión al espacio retroparotidio, parálisis ipsilateral de los últimos 4 pares craneanos. En caso del síndrome de Villarreal, también afecta al simpático, agregando así el síndrome de Horner. Exploración.
El reflejo faríngeo o de vómito depende del noveno par craneal por su componente sensitivo. Cuando el lado afectado no se produce movimientos de vómito si el nervio está lesionado. El fenómeno de la cortina de Bernet, construcción de la pared posterior de la faringe al decir A, falta cuando está afectado el noveno par. El reflejo del seno carotídeo depende del noveno par por su componente sensitivo. La presión sobre el seno normalmente produce desaceleración cardíaca e hipotensión. En general, la lesión del nervio glosofaringeo produce una disfagia o dificultad para deglutir, aptialia o secreción reducida de saliva, pérdida de la sensibilidad en la garganta y ageusia o pérdida de la sensación gustativa.